Bien, a continuación vamos a presentar este trabajo de telecomunicación de datos, trabajo, la práctica número 5, introducción al cableado estructurado. Universidad Tecnológica de Santiago, es con el instructor Saúl Esteban. En este caso trataré de omitir un poco los datos, ya que este video será del dominio público. La materia es telecomunicación de datos. Bien, en esta ocasión veremos tipos de cableados de red. El cableado de red es el medio por el cual transcurre la información a través de una red de distintos tipos de cableado. Usamos comúnmente, depende del tipo de topología de red que vayamos a utilizar en el momento. También hay otros medios, como son las redes inalámbricas, que eso no necesitan de cableados. Bueno, los tipos de cableados más utilizados en la red son el cableado de par trenzado, sin pantalla. Sin pantalla quiere decir que no tiene un protector de papel lumínico. Cableado de par trenzado apantallado, este sí tiene el protector. Cable coaxial, cable de fibra óptica y sin cableado, el cual es la conexión inalámbrica. Bien, el cableado de par trenzado, este tipo de cableado es más utilizado, tiene una variante con un apantallamiento sin apantallamiento. Suele ser la mejor opción a una red, por ejemplo un tipo de red estrellas, que no son red de tamaño muy grande. La calidad del cable y consecuentemente la calidad de los datos es capaz de transmitir y varían en función de la categoría del cableado. Existen varias categorías del cableado de este tipo. La más utilizada es la Cat5, que permite transcurrir unos 100 megabytes por segundo, como lo dice en esta parte. Las degradaciones van desde el cable de teléfono, que solo transmite voz humana, el cableado de categoría 5, como ya lo había explicado. Seguimos con el cableado de par trenzado apantallado. Este es el que tiene el protector. Ese protector se encarga de dar una mayor viabilidad de los datos en espacios más grandes, en áreas más grandes, ya sea de tipo LAN. Esta no es necesariamente una red de tipo estrella, sino más amplia. Una de las desventajas del cable UTP es que es susceptible a las interferencias, como les expliqué, eléctricas. En torno con este problema existe un tipo de cableado UTP que lleva un apantallamiento. Este es el tipo de forro que le expliqué anteriormente, que es con papel lumínico. Esto es protección contra interferencias eléctricas. Este tipo de cableado es utilizado frecuentemente en red de topología. Como le expliqué, ya sea por medio de cuando se nubla, que haya interferencias eléctricas, o si su cable de par trenzado cruza cerca una distancia, me parece aproximadamente de 35 centímetros de un cable de red eléctrica. Esto causa una atenuación y ese apantallado es el cual se encarga de protegerlo. Tenemos el tipo de cable coaxial. El cable coaxial contiene un conductor de cobre en su interior, que es este. Este va envuelto en un aislante para separarlo del apantallado metálico, que es este, con forma de rejilla, que aísla el cable de posibles interferencias externas. Este es lo mismo que le expliqué en el cable de par trenzado apantallado. Lo único que este tipo de cable es diferente porque es coaxial.
Cable de fibra óptica. Cable de fibra óptica. El cable de fibra óptica es un cable por el cual viajan deodinios de luz, a través del cual permite la transferencia más rápida de archivos multimedia, datos, video, entre otros, etc. Bien, vamos a leer la descripción. El cable de fibra óptica consiste en un centro de cristal rodeado por varias capas de material protector. Lo que se transmite no son señales eléctricas, sino luz, deodinios de luz, como lo expliqué, con lo que se elimina la problemática de las interferencias. Esto lo hace ideal para entornos en los que haya gran cantidad de interferencias eléctricas. También se utiliza mucho en las conexiones de redes entre edificios debido a su inmunidad a la humedad y a la exposición solar. Este tipo de cable, como aquí lo ven, se está utilizando mucho en compañías de telecomunicación, porque a la vez que da una mayor eficacia en la transferencia de los datos, también nos brinda una mayor velocidad, mucho mayor que la topología, que los tipos de cables mencionados anteriormente, como el UTP o el cable coaxial. Este prácticamente es el futuro y es lo que la compañía de telecomunicación están utilizando actualmente. Con un cable de fibra óptica se puede transmitir señales a distancias mucho mayores que con los cables coaxiales de par trenzado. Además de la cantidad de información capaz de transmitir es mayor, por lo que es ideal para redes a través de las cuales se desea llevar a cabo videoconferencias, servicios interactivos. El coste es similar al cableado coaxial o al UTP, pero las dificultades de instalación y modificación son mayores. En algunas ocasiones escucharemos 10 pase F con referencia a este tipo de cableado. En realidad estas siglas hablan de una red Ethernet con cableado de fibra óptica. Bien, como les expliqué, la compañía de telecomunicaciones lo usan, lo están utilizando actualmente, ya que el coste es similar al del cable UTP o coaxial, y se utiliza para videoconferencias y servicios interactivos, ya que, como lo expliqué anteriormente, da una mayor velocidad la transferencia de los datos. Bien, LAN sin cableado. Este es el tipo de red que les expliqué al principio del video, el cual se manejan a través de inalámbricos sin cableado. Vamos a ver. No todas las redes se implementan sobre un cableado. Existen redes que utilizan señales de radio de alta frecuencia o haces infrarrojo para comunicarse. Cada punto de la red tiene una antena desde la que se emite y recibe la señal. Bien, esto sería una antena transmisora de frecuencia modular, una antena receptora, la cual es la que recibe. Para larga distancia se pueden utilizar teléfonos móviles o satélites, como lo utilizamos en la actualidad. Este tipo de conexión está especialmente indicada para su uso con portátiles o para edificios viejos en lo que simplemente instalan un cableado. Las desventajas de este tipo de red es su alto costo y su susceptibilidad a las interferencias electromagnéticas y la baja seguridad que ofrecen. Además, son más lentas que las redes que utilizamos en cableado. También puedo añadir a esto a que son muy susceptibles a que una tercera persona se pueda infiltrar en la red, ya que al no utilizar el cable, la red está asequible a cualquier tipo de persona con un computador que tenga experiencia de redes. Por eso se recomienda más la conexión a través de fibra óptica,
o de cable UTP. Bien, seguimos acá. Estándar de cableado. Estos son unos estándares por lo cual se rigen la configuración, la arquitectura del cableado de red. Existen dos normas para el cableado estructurado, la norma EIA TIA 568A y la norma TIA 568B. La intención de esos estándares es proveer una serie de prácticas recomendadas para el diseño y la instalación de sistemas de cableado que soporten una amplia variedad de servicios existentes y la posibilidad de soportar servicios futuros que sean diseñados considerados los estándares del cableado. La norma TIA 568 es el documento principal que regula todo lo concerniente a edificios comerciales, donde también se hacen algunas recomendaciones. La topología de red que se debe utilizar depende del tipo de edificio, del tamaño y de los equipos que vayamos a conectar entre sí. La distancia máxima, según el tipo de cableado que estamos utilizando, la recomendación de componentes o de equipos terminales que vayamos a usar en esta estructura de red, las tomas y los conectores de telecomunicaciones. Como podemos ver en esta pequeña imagen, a ver si lo puedo maximizar un poco. Aquí tenemos un tipo de conexión por la cual se rige la norma TIA 568. En este recuadro presenta la conexión directa, la cual se usa en los distintos extremos donde se conecta el conector RJ45. Se pueden utilizar estos dos tipos. Este es el cruzado, que de un extremo el conector RJ45 se conecta lineal y del otro extremo se conecta en par cruzado. Las dos formas que se conectan van a servir de una conexión eficaz según el tipo de equipo y para qué se vayan a utilizar esta topología de red. Seguimos. Bien, continuamos con la norma TIA 568B, el cual pretende definir estándares que permitan el diseño e implementación de sistemas de cableado estructurados para edificios de oficina y entre edificios de campus universitario. La mayor parte de los estándares se ocupa de definir los tipos de cableado de distancias, conectores, arquitectura de sistemas de cableado, estándares para los terminales, que son los equipos terminales como router, modem, HUD, entre otros, y características de presentación. Requerimientos de instalación del cableado y de tipos de componentes de los cables instalados. Si desea construir un cable trenzado o cruzado por falta de algún HUD o switch, como lo expliqué anteriormente, este tipo de conexión se utiliza depende de los equipos que se vayan a utilizar en la conexión. Lo que se tiene que realizar es poner un extremo el cable estándar TIA 568 y el otro extremo en la configuración del estándar 56B. O sea, se refiere a un extremo del cable, se conecta lineal en el conector RJ45 y el otro extremo se conecta en par cruzado. A ver si puedo mostrarles lo que es un conector RJ45. Conector RJ45. Bien, para los que no lo conocen, ese es el conector RJ45.
el que va conectado al final del cable. Cuando se compra en las tiendas viene de esta forma. Bien, continuamos. Equipo de conexión. Aquí tenemos los modems. En esta parte voy a explicar los tipos de conexiones terminales, los equipos, cuáles son modem, switch, router, etcétera. Equipo de conexión, los equipos populares, los modem, que son los que más vemos frecuentemente, son dispositivos que tienen la importante función de comunicar los equipos informáticos que forman parte de una red con el mundo exterior, es decir, el apartado en donde se conecta el cable principal de la red y se recibe la información de la línea telefónica. Estos dispositivos pueden conectar en varias redes entre sí. Estos son los equipos que nos entregan la compañía de telecomunicaciones cuando hacen la interacción de una conexión a internet. Hay otro tipo de equipo, el cual le demostraremos más adelante. Otro dispositivo básico para la conexión de red es el HUD o switch, en este caso, para que se entienda con mayor facilidad. Este dispositivo permite expandir la red tanto en ordenadores como deseemos, utilizando la topología del punto estrella, que consiste en dividir el punto de red en tantas salidas como tenga el HUD. Bien, este equipo se conecta un cable, luego que tenemos el modem instalado, se conecta un cable UTP desde el modem hasta el switch. Se conecta en la entrada número 1 mayormente, y la demás salida podemos agregar más computadores para expandir la red y poder conectar más equipos a nuestra red de internet local. Bien, aquí continuamos con la conexión. Repetidores. Cuando se transmite la señal a través de un cable, estas tienden a degradarse a medida que llegan más lejos. Esto se refiere en cuanto a la distancia. Un cable de red UTP te permite una distancia de 100 metros. Luego de los 100 metros tenemos que conectar un repetidor, como aquí explica. Este fenómeno bien puede verse en redes inalámbricas. Afortunadamente existe una respuesta para esta situación, que consiste en utilizar los famosos repetidores. Bien, si tenemos una red inalámbrica, que por ejemplo la tenemos en la casa y queremos que la señal nos llegue, por así decir, a la galería, cuando tenemos el modem en el cuarto, que hay muchas paredes, eso es fatal para la conexión inalámbrica. Y cuando choca la señal con cristales, con espejos, la señal lo que hace es que rebota y no cruza de un extremo a otro. Para esto se utilizan los repetidores, el cual se coloca en el punto más bajo de la señal, luego de haberlo configurado, y esta señal puede ser expandida desde su cuarto hasta la galería, como usted lo desee. Bien, vamos a presentar lo que es un repetidor. En esta ocasión no muestro imagen. Bien, estos son los repetidores. Míralo aquí. Una antena es para recibir la señal inalámbrica y la otra para hacer la salida. Aquí tenemos una entrada de RUTP cuando no es mediante Wi-Fi, y por aquí se conecta el otro extremo, que sería la salida para extender la señal. En esta ocasión un switch de red, como les expliqué anteriormente, el switch o el HUD puede hacer la misma función de un repetidor si la conexión es mediante cable UTP. Bien, los routers quizás son los dispositivos más conocidos en la red. Esos dispositivos tienen la particularidad de realizar el trabajo de un bridge. Ofrece una serie de bondades extra
como por ejemplo la posibilidad de determinar el camino más rápido para enviar los datos a través de una red y por supuesto realizar el filtrado de tráfico en un segmento de red. Bien, esto se utiliza cuando tenemos una red local o de trabajo. Utilizamos estos routers para canalizar, por así decir. Este equipo se encarga de buscar la vía más rápida por donde una transferencia de datos llega desde un equipo terminal a otro. Seguridad física. Hay una herramienta llamada comprobador de cable Tester que nos permite comprobar si el cable está bien montado. Esto se utiliza a la hora de realizar una conexión de red. Lo más importante en la seguridad física es proveer de una instalación donde los cables, ya sea un TP, coaxial, inclusive fibra óptica, se encuentran a la distancia la cual establece la norma, a la distancia adecuada de los cables de red. Se encuentran ubicados en canaleta, en sitio seco, que sus equipos terminales, ya cuando se requiere de un headline, estén refrigerados bajo aire acondicionado, ya que estos equipos que se utilizan en la red suelen calentarse y necesitan de temperaturas adecuadas, y esto garantiza que la red sea segura. También ubicar los equipos en rack fijado, que no se caigan y que no estén en el aire, por así decirlo. Aquí tenemos algunas imágenes variadas como pueden ver aquí, mala conexión de red. Esto cuando se busca el chapucero, a la diferencia cuando se busca un ingeniero en redes. Aquí mostramos los diferentes tipos de cable: coaxial, UTP, UTP par cruzado, lineal, y el cable de fibra óptica. Tenemos diferentes equipos: modem, computadora, tarjeta de red, switch, computadora laptop, tarjeta de red inalámbrica. Tenemos impresora, tenemos los famosos PAD y otro tipo de tarjeta de comunicación. Sus estándares de conexión en la diferente topología, en las diferentes estándares de red: 568A, 568B. Bien, esto fue mi práctica número 4, la introducción del cableado estructurado, con el profesor Saúl Esteves. Muchas gracias.